language, and culture. Phil NYC, an initiative of the CUNY Mexican Studies Institute, represents a unique platform for Spanish language literature in the United States. It unites diverse Hispanic communities and showcases the cultural richness of our beloved city. As we embark on this journey together, we recognize the significance of having a space where voices are amplified, stories are shared, and cultures are celebrated. At BMCC, we are committed to enhancing the academic and career opportunities for our students, particularly those from historically underrepresented groups. We believe that access to literature and cultural expression is not just a privilege, but a fundamental right that can inspire and empower individuals to reach their full potential. By hosting Phil NYC, we aim to provide our students with invaluable exposure to the literary world, creating pathways to success and empowerment that will encourage them to embrace their own narratives as part of our collective story. As a minority and Hispanic serving institution, we take pride in fostering an inclusive and supportive environment. We believe that every story matters and that every voice deserves to be heard. Phil NYC represents an opportunity for us to amplify those voices and to celebrate the rich tapestry of cultures that make up our community. Today, as we commence this incredible event, let us embrace the spirit of collaboration and creativity that Phil NYC embodies. Thank you all for being here, for your passion for literature, and for your commitment to honoring the Hispanic community in such a beautiful and impactful way. Have a wonderful evening, and thank you again. Thank you, President Monroe. Y pues sin mayor preámbulo, siendo las 5:24 del martes 8 de octubre de 2024, declaro oficialmente inaugurada la 6ª edición de la Feria Internacional del Libro de la Ciudad de Nueva York. Bienvenidos. Solo de un lado del Atlántico a otro. Creo que tienen que ser puentes entre todas las comunidades, entre todas las culturas que compartimos, entre otras muchas cosas, la lengua. Yo quería preguntaros a los dos, lo primero, vuestros orígenes como escritores. ¿Por qué? ¿Cuándo? Hubo en vuestro caso, creo que ninguno de los dos, pero como antes hemos visto que sí, en las dos escritoras que estaban en la otra mesa, elección de idioma, elección, en tu caso, de género literario, que después también has escrito ensayo, también has escrito novela, y tú, Valeria, es que has escrito de todos los géneros. Valeria Rosa, sí, perdona, ¿cómo estaba Valeria? Has escrito todos los géneros literarios. Cuéntanos un poco de tu origen como escritora. Bueno, voy a empezar dando las gracias, por supuesto, a Deyanira Álvarez y a quienes organizan esta maravillosa feria. Me da muchísimo gusto estar aquí. Me da muchísimo gusto, Adriana Pacheco, que vayamos a conversar sobre Radicales Libres. Irma Gallo, verte por aquí, me encanta. Me encanta conversar contigo, Luis, de nuevo, siempre. Me gustó mucho de la mesa anterior ese inicio de la experiencia de extranjería que tuvieron ambas. Una por razones geográficas y la otra por razones de imposición de una lengua respecto de la lengua materna. Mi caso, que es el español, digamos el castellano, también tuvo esta experiencia de extranjería. Yo digo que ese es el nacimiento realmente para mí a la literatura. O sea, cuando eres niño, niña, tú literalizas las metáforas, el lenguaje, lo que se llama el sentido figurado. Y me acuerdo yo de niña, la experiencia más distante que tuve, que fue a través de la voz de mi madre,
esta sensación de entender y no entender. Creo que la conciencia de eso fue realmente mi primera experiencia poética o con el lenguaje literario, si quieres. Por ejemplo, si alguien decía es una mujer de cascos ligeros, pues yo me imaginaba una señorita sobre cascos de refrescos, ¿no? O si alguien decía eso lo pagarás con creces, que lo decían mucho, yo me imaginaba que tenía que ser muy rica, tenía que trabajar todo el tiempo porque las creces serían una moneda. O alguien cuyo papá trabajaba en una fábrica de aceros que se llamaba Fortuna. El papá decía, voy a haceros fortuna, y la hija se lo imaginaba llegando con sus talegos de oro, ¿no? Porque leía los cuentos Marujita. O sea, entender y no entender era fascinante, pero a la vez era un poco desesperante. Ser niña un poco es ser voyeur también, de la lengua, aunque sea tu lengua, porque no entiendes bien el sentido. Puedes estar en todos lados, a nadie le incomodas si no hablas, sobre todo si eres mujer si no hablas, pero crees que entiendes cosas que entiendes de otra manera. Me acuerdo también que mi madre nos llevaba a un banco. Nosotros vivíamos en un lugar muy alejado de la ciudad, se llamaba Tlalpan, y había un solo banco que pomposamente se llamaba Banco Internacional y tenía solo 2 empleados, ¿no? y el vigilante. Y nosotros, mi hermana y yo, veíamos embelesadas a la cajera, nos parecía el sumo de la aspiración. Y mi mamá nos decía, a esa la dejaron vestida y alborotada. No. Y yo pensaba, bueno, vestida, ok, vale, pero alborotada, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué se quedaría alborotada para siempre? Y luego comprábamos el pan en una tienda que se llamaba La Luna, que era panificadora y recaudería, que así se llamaba, donde vendían las verduras, y la atendía un gallego que escribía con mucha dificultad en un trozo de papel de estraza el precio. Y mi hermana y yo quisimos burlarnos, como pensando, sabemos escribir mejor que él. Y mi mamá nos dijo, cuidado, que ese hombre vino desde España con una mano por delante y otra por detrás. Bien no entendía, pero se ve que algún mérito tenía eso y teníamos que respetar. Y entonces para mí acceder al diccionario fue realmente entrar a la madurez. Cuando aprendes a llamarle al pan pan y al vino vino, accedes a una madurez, aunque sea precoz, pero también se da algo de alado, algo intangible que tienen las palabras cuando no las comprendes del todo y que se recupera solo después a través de la poesía. Esa fue mi primera experiencia. Sí, plantea Rosa las diferencias que hay entre el diccionario y todo lo que cabe en las palabras y en las frases. El diccionario está bien como inventario de significado, pero las palabras caben mucho y muchas más cosas y están vivas, ¿no? Y la relación con la lengua materna, con la escritura, en mi caso con la poesía, es precisamente intentar conectar con todo lo que cabe en las palabras, preguntarme qué es lo que cabe en las palabras, y no solo en las frases más llamativas, en las frases hechas que se han ido configurando en una relación, sino en las palabras que parecen más sencillas y al final, según las utilices, puede caber muchas cosas, ¿no? Yo nací en Granada y mi relación con la literatura puede tener también una sensación de extranjería, pero en otro sentido, en un sentido histórico, porque nací en una dictadura, en una ciudad en la que 22 años antes de que yo naciera habían asesinado a un poeta, Federico García Lorca, y dedicarme a la poesía fue también intentar indagar en lo que habían querido silenciar en una dictadura. Y eso me interesó, y no solo me hizo lector, sino que me hizo entender la vida de una manera determinada para preguntarme las cosas que quería silenciar el poder. Y para mí la literatura tiene mucho que ver con eso, y es un sentido histórico más profundo.
que no es, aunque me parece bien también, una coyuntura, un compromiso político concreto, es toda una relación con la historia que pregunta lo que cabe en las palabras y los intereses que tiene el poder para manipular a la propia conciencia a través de lo que cabe en las palabras, ¿no? Y eso para mí es un poco el sentido de la poesía. Fíjate, por otra cosa que tiene que ver con lo que se ha hablado en la mesa anterior, yo soy andaluz. Cuando yo era niño se pensaba que se hablaba bien español en Salamanca y en Castilla y que el andaluz era propio de una lengua de pobres. Es verdad que los andaluces teníamos menos dinero que en el sur, en el norte de España, pero me vino muy bien en ese sentido comprender que son los hablantes los dueños de un idioma y que, por ejemplo, un filólogo, cuando yo ya empecé a estudiar filología para estudiar a García Lorca, a todo lo que estaba olvidado en la cultura oficial, pues me encontré con Andrés Bello y con su gramática de español castellana para uso de americano, y de pronto pues decía cosas muy sensatas, entre otras que no es que en Andalucía se hablara mal español y en Salamanca bien, sino que en cada sitio se habla español como se habla el español en cada sitio, ¿no? Y al mismo tiempo otra cosa que me parece muy, muy sensata, el respeto a la diversidad es una buena manera de encauzar la toma de conciencia de la importancia de la unidad. Es decir, que de pronto nos podamos entender en español, no ya los de Andalucía y los de Salamanca, sino los mexicanos con los chilenos y los de Argentina con Honduras, pues es también otra maravilla. De manera que respeto absoluto a la diversidad y a la manera maternal con que los hablantes utilizamos nuestro idioma, y toma de conciencia de lo importante que es poder entendernos tantos millones de personas en un mismo idioma. Yo iba un poco, mi siguiente cuestión iba un poco en ese sentido. Aquella máxima de un Estado, una lengua, tan típica de la formación de los Estados-nación, ya no existe más. Nosotros que venimos de España sabemos bien, pero pocas veces se conoce fuera, salvo desde un punto de vista conflictivo, y no lo es o no lo debería ser, que hablamos distintas lenguas. Mi propia lengua materna no es el castellano. En España hablamos distintas lenguas y además están reconocidas en la Constitución. Es verdad que durante la época de la dictadura, el año que viene serán 50 años del final de la dictadura en España, pues era otro momento donde las lenguas, por supuesto, estaban prohibidas y se te encarcelaba por ello, pero desde que vivimos en democracia están reconocidas en la Constitución y los hablantes cada vez más pues vivimos en esa diversidad desde un punto de vista que yo creo que combina y no sustituye la identidad y la comunicación. Las lenguas sirven para ser quien eres, para sentirte parte de un pueblo, de una comunidad, y para reflejar tu identidad, pero también para comunicarte, como tú decías, y para tender puentes con quienes no son como tú. Y por lo que estoy viendo en los últimos tiempos, yo creo que en México se está produciendo también ese efecto de reconocimiento de esas lenguas originarias, de esa riqueza que tenéis. Y bueno, y en esta feria el Instituto Cervantes con Luis García Montero y Raquel Calella ha traído ese grito hacia Roma de Federico García Lorca, traducido no sé a cuántas son, Raquel, a 27 lenguas originarias de distintos países de América, con lo cual creo que ese reconocimiento de la diversidad y ese tender puentes, no solo entre hablantes del mismo idioma, sino entre personas, creo que es un proceso en el que estamos trabajando, ¿no? Mira, esa diversidad lingüística a la que te refieres es algo de lo que tenemos conciencia también a muy temprana edad con la propia lengua. O sea, antes de que yo supiera que José Luis de Alba iba a clasificar el término españolismos, antes de que yo ni siquiera sospechara que iba a estar en la Academia de la Lengua, sabía ya
que aunque se hablara de un español normativo, había muchas formas de hablar la lengua y que además me resultaban muy interesantes, me despertaban la curiosidad, porque en la propia lengua está también la idiosincrasia y está la educación sentimental, está todo. No es lo mismo decir estaba sentadita que estaba sentada, ¿no? No es lo mismo decir estoy aquí esperando que decir en mexicano estoy en calidad de mientras. Esto se casi una declaración metafísica. Así es como estábamos antes de morirnos, ¿no? En calidad de mientras. Estaba ahí plantadota. Me encanta escribir en mexicano, no solo en español. Y me encanta que se note la variación de códigos. Me encanta rescatar los dichos, porque en los dichos está la historia del poder, entre otras cosas. Ahora no traigo mi lista, pero si ustedes analizan los dichos, sobre todo sobre la mujer, que se volvieron palabras sagradas hasta hace muy pocos años, se darán cuenta de cómo no es extraño entonces que en la ley y en los comportamientos cotidianos se refleje esa cultura patriarcal, claramente, ¿no? En todo lo que hacemos. Así que las variantes están desde ahí. Algún día platicando con Luis le dije también, es que si yo voy a Madrid, me la paso con una sonrisa, oyendo cómo se habla el español. Lo entiendo y no lo entiendo, ¿no? Me encanta que le digas a un mozo, se dice allá, acá mesero, oiga, disculpe, lo molesto con una servilleta, y que te contesten, ala, no me molesta, si me va a pagar, ¿no? Sí, le voy a pagar. Me regala. Me molestaría, bueno, si me pide un taladro, una servilleta, ¿no? Y entonces empiezas una Más complicado es cuando algún amigo colombiano le pide a un camarero, me regalaría regala una cerveza, de ninguna manera usted la paga. Aquí no se regala nada. Está fulanito en el teléfono, sí, pues que se ponga. Ay, Dios mío, ahora le llamo. Bueno, es fascinante, es realmente fascinante. La toponimia, los nombres de las calles, los nombres de los pueblos. Es impensable que en México hubiera un pueblo que se llame Despeñaperros. Solamente se despeñan más perros, ¿no? Como también en España, a lo mejor les parece cursi de pronto que hablemos con tantos diminutivos, que están asentados de muchas maneras también en la cortesía náhuatl, ¿no? A mí me gustan muchas de las cosas, bueno, todo lo que dijeron en la mesa anterior, pero me encanta que Yasnaya se refiera siempre no a lenguas minoritarias, sino a lenguas minorizadas. Es verdad, Exacto. estas imposiciones oficialistas son las responsables de que el castellano se impusiera de esa manera. Esas y otras historias que conocemos, porque algunas con muy buena intención. Por ejemplo, pensemos en la gramática de Nebrija, ¿no? Qué trabajo, qué esfuerzo, qué extraordinario poder asentar todo este código tan complejo. Y sin embargo, la primera vez que se la muestran a la reina Isabel, ella dice, ¿y para qué se va a escribir de lo que hablamos todos los días? Pues sí, no se consideraba que fuera importante asentarla de esa manera y a través de los diccionarios. Ahora que exista un diccionario de mexicanismos renovado, como el que acaba de hacer Concepción Company, es fascinante, se puede leer casi como una novela. Es la historia de cómo pensamos los mexicanos, ¿no? Y para terminar nada más con tu referencia a Un grito a Roma, es fabuloso el proyecto del Instituto Cervantes, fantástico. Y nada más en México hay 68 lenguas más el castellano. No todas van a estar en... Sí, y hay 364 variantes, o sea, una por día del año casi podrías clasificar. Y hay un verdadero trabajo de rescate que, claro, que implica un proceso pedregoso. Yasnaya también se refirió a los problemas de la traducción y de que entonces no sean lenguas que estén asentadas gramaticalmente y en las ediciones bilingües se pierda mucho de esta esencia y haya que atravesar primero por un proceso de construcción de lectores, pero yo creo que es un primer intento de reconocimiento y de asombro, porque de pronto en estas traducciones te das cuenta de cómo usamos el español de manera distinta por la influencia de estas lenguas que han resistido 500 años. Claro, en ese sentido, la relación del poder y las lenguas es significativa. Antes se hablaba de cómo se había intentado en un momento determinado en México
imponer un único idioma haciendo borrado de las lenguas indígenas, ¿no? Eso en la dictadura franquista pues ocurría también cuando se intentaba imponer el español frente al catalán, el gallego o el euskera. Y eso es así. Y fíjate que también, por ejemplo, durante el franquismo y de manera ridícula se quiso mantener una idea imperial del español cuando los españoles somos el 8% del idioma, o sea que es ridículo cualquier tipo de imperialismo en ese sentido. Y sí me parece muy interesante, por ejemplo, que hace tiempo ya el diccionario que habéis hecho en las academias no sea el diccionario de la Real Academia de Lengua Española, sino el diccionario de la lengua española, que la hace todas las lenguas. El Instituto Cervantes colabora con ASALE, que es la Asociación de las Lenguas Españolas, que es 20 países y además se añade Guinea Ecuatorial, ¿no? O sea que esa reflexión sobre, bueno, que los filólogos hemos tratado siempre sobre eso. Rosenblatt, un polaco que se educó en Buenos Aires y que después fue a Venezuela, hizo el estupendo libro sobre unidad y diferenciación para mantener la riqueza de la unidad, pero el respeto a la diversidad, porque como lengua materna, pues se habla en sitios distintos. Y lo de lengua materna es importante porque no es lo mismo aprender inglés para rellenar un visado o hacer un negocio que para decir te quiero. Y porque es que hay mucha gente que sabe inglés pero no tiene nada que ver con el inglés de Shakespeare o de Eliot. Y en ese sentido la reivindicación de la lengua materna es la reivindicación de tener en juego muchos vínculos, y si no se respeta la diversidad se rompen esos vínculos. De manera que es muy, muy importante. Y bueno, a mí lo que me parece fundamental es comprender el sentido de la diversidad, que a veces en el lenguaje sexual es facilísimo de comprender, pero eso ocurre en todas... Son ejemplos que siempre se ponen y que sirven después para que esos matices afectan a todas las cosas. Me estoy acordando, por ejemplo, un escritor español que salió al exilio, Francisco Ayala, estuvo viviendo en Buenos Aires y en Puerto Rico, y cuenta de pronto de un conferenciante argentino que fue a la Universidad de Río Piedras, Puerto Rico, a hablar de el Martín Fierro. Y llega un momento donde recita una parte del Martín Fierro que dice: porque bicho que se mueve acaba en el asador. Y de pronto estalla una carcajada grande en la sala, porque la palabra bicho en Puerto Rico solo se utilizaba para una intención sexual. Y recuerda también el jaleo que se monta en Buenos Aires cuando llega la madre de otro exiliado y estaba con su mujer, y de pronto se mete en la guagua, en el autobús, hacia el fondo, y dice: hija, venid aquí, que aquí cogemos todo. Y todo es... Son muy conocidos los chistes, pero es que eso ocurre con cualquier cosa. A la hora de llamar una planta o un árbol y tal. Y lo que es estupendo es que tengamos un diccionario donde estén todos los significados de la palabra en español, con todas las diferencias a lo largo de tanta extensión, ¿no? Cuando pensamos en cómo viajan vuestras ideas, vuestros libros por el mundo a otros lectores, siempre pensamos en la traducción como esa herramienta o como ese puente, ¿no? Y esa traducción es a otras lenguas. ¿Cómo viajan? Y yo creo que ya el diccionario es uno de esos puentes entre nosotros, entre quienes somos de distintos países pero compartimos lengua.
o compartimos una de las lenguas que hablamos. Está viajando bien esas ideas. Son caminos de ida y vuelta. No sé si bien, pero es un hecho que están Está viajando mejorando. y que cada vez viajan más. Los procesos globales no solamente son económicos, no solamente tienen que ver con los gobiernos de los países, con el lenguaje de la ley, con la diplomacia, tienen que ver también con el lenguaje del día a día y de los afectos. Y por supuesto que hay tropiezos de cualquier manera. Luis estaba refiriendo a las traducciones que siempre conocemos, ¿no? La parte simpática de lo que se traduce de otra manera a otras lenguas, pero los afectos, por ejemplo, son parte de eso que a veces no viaja en la lengua normativa. A veces, muy frecuentemente quiero decir, no es lo mismo decir mi pana o decir mi cuate, mi cuaderno de doble raya, ¿no? Que decir mi amigo, no es lo mismo, pero viaja. Además de los diccionarios y las instituciones, y ahora quizá vamos a regresar a eso, pero yo quisiera hablar de otra forma oscura de ejercicio del poder que afecta en los hablantes. Cuando la lengua se considera una lengua de segunda, el español aquí, el español en Estados Unidos, quizá más en Los Ángeles que en Nueva York, pero de cualquier manera, en los Estados Unidos, ha sido considerada durante mucho tiempo una lengua de segunda por las migraciones, por los migrantes, y muchos de ellos han preferido no hablar la lengua si la conocen y no transmitirla a sus hijos, de manera que de pronto en las segundas generaciones vemos, y se veía más antes, hablantes del inglés que poco conocen el español, que lo entienden pero no lo quieren hablar porque de inmediato van a sufrir una discriminación. Pasaba mucho más antes en ciertos lugares. Yo viví en Los Ángeles tiempo, porque me fui a estudiar allá, a UCLA, y era triste que tus propios connacionales, o sea, tus compadres de país, no quisieran hablar español contigo, se avergonzaran de hablar español, ¿no? Creo que esto ha ido cambiando, levemente ha ido cambiando, y en algunos lugares, por razones económicas, incluso ha perdido este matiz discriminatorio. Por ejemplo, en Miami, como la música se canta en español, ¿sí? Como hay una proyección cada vez más amplia en las películas, en las series, como que se ha, vamos a decir, limpiado o se le ha quitado esa carga discriminatoria, con más libertad se habla español allá. Acá quizá por razones literarias, y esa es la parte que más me encanta, porque mi amiga Nubia Macías me decía, es que en Nueva York muchos de los escritores en español se han ido a vivir, y por supuesto que entonces hay un proceso de vindicación del español. Entonces sí, supongo que hay que referirse de manera muy puntual a lo que está ocurriendo a través de los medios de comunicación, a través de las instituciones, quizá después hablemos Luis y yo del Instituto Cervantes y de la UNAM, que tiene 12 sedes fuera del país, dedicadas a esto, al aprendizaje del español. Solo una última cosita como anécdota. Estuve en Beijing hace un par de años, hay allá una sede de la UNAM, y me impresionó, fíjense, que hay 52 universidades solo en Beijing que enseñan español, es decir, la carrera, no la lengua nada más. Y fue muy impresionante ir a 3 y darme cuenta de que hablaban español ceseado, ¿no? El español normativo, pero perfectamente. Los chinos, las chinas, ¿no? Estamos leyendo a Valeria Luiselli, o sea, hombre, qué bien, ¿cuál? Historia de mis dientes, hombre, qué bueno. ¿Por qué? ¿No? Una de las razones, por supuesto, tiene que ver con la economía. Muchos saben que van a encontrar, que tienen más posibilidades de encontrar empleos en el español, porque es una lengua muy hablada. Porque los chinos están invirtiendo mucho en América Latina, En México. en México y en Perú, y hay que mandar ejecutivos que hablen español. Y aquí tendrá que ver también con la economía, pero con el voto. Pero fíjate, a mí una cosa que me interesa es lo que estaba planteando a la hora de defender la lengua y defender el multilingüismo y el diálogo,
en distintas coyunturas históricas, ¿no? Y hay coyunturas muy paradójicas. Por ejemplo, cuando se producen los procesos de independencia en América Latina, solo hablaba el español el 20% de la población, el 20%. ¿Por qué? Porque buena parte de lo que fue la conquista de América estaba protagonizada por la Iglesia Católica y lo que querían los curas era ganar almas para el cielo, y se convence mucho más a alguien hablándole en su lengua materna que en lengua extranjera, y por eso aprendieron los misioneros a hablar en las lenguas maternas, y aparecen figuras como la de Bartolomé de las Casas, etcétera, etcétera, porque era la manera de llegar a ganar almas. Cuando se producen en muchos lugares de Latinoamérica el exterminio de las lenguas originales, es cuando en los procesos de independencia, que están muy influidos por la Revolución Francesa, porque en España gobernaba el absolutismo y lo que quieren es un proceso de liberalismo, y están muy influidos por los jacobinos, pues se instaura el lema de civilización contra barbarie y considera que hay que extirpar la barbarie para instalar la civilización que identifican con los valores de la Revolución Francesa. Y en ese sentido, a la hora de hacer historia hay que intentar ser objetivo. Yo tengo mucho más que ver con un jacobino, lo confieso, que con un católico, porque no creo en nada de lo que creen los católicos. Pero sin embargo, a la hora de analizar la historia, pues tengo que saber de qué manera funciona en una coyuntura una cosa y en otra, ¿no? Y ahí la lengua siempre juega un papel especial. Por ejemplo, con Trump se intentó volver a la idea de solo inglés, que había sido una idea de constitución en los Estados Unidos cuando empezaron a unirse y a conquistarse estados que eran de lengua española. Estoy pensando en Texas, en California, y se estableció la costumbre de enterrar en los patios de los colegios los libros en español. Exacto, porque constituir una nación era una sola lengua, y era el inglés. Y ahí con Trump surgió el problema que tú decías de intentar avergonzar a los niños que en los colegios hablaban español, para que los padres pensaran que si sus hijos tenían que triunfar, pues tenían que hablar inglés y olvidarse de español, y por eso se perdía el español de primera, segunda generación y de segunda, tercera generación. Y en ese sentido, yo creo que a la hora de pensar en los debates humanos, lo que hay que tener mucho cuidado es con las identidades cerradas que se creen legitimadas para imponerse a las demás identidades, y que el sentido de pertenencia te legitime a acabar con el otro, en vez de abrirse a enriquecerse, a reconocerse y a dialogar con el otro. Y por eso defender las lenguas originales, el multiculturalismo, la convivencia de culturas será siempre mucho más interesante que intentar imponer una sola identidad o un solo idioma. Correcto, y además es no solo arbitrario, es absurdo. Ya vimos cuántos años han resistido las otras lenguas y seguirán resistiendo, y cómo de muchas maneras la lengua materna no se va a perder. Si tú ganas otras lenguas, no pierdes la lengua que ya sabes, ¿no? Te enriquece. Se hablaba también de la dificultad de la traducción al pasar de conceptos de una lengua que son intraducibles a la otra, y de cómo en este proceso de ir escribiendo un libro en las dos lenguas, Valeria ganaba porque se daba cuenta de cuánto se puede decir en una y cuánto en otra. A mí incluso me parece muy interesante leer a Gloria Anzaldúa, por supuesto, a Levista, leer el Spanglish, darte cuenta de cómo el switching codes habla también de una forma de vivir el espacio y de vivir la cultura que es única, que es distinta. Una vez estando acá, al hablar dos lenguas, ganas, no pierdes, de ninguna manera. Sí, porque intentábamos hablar de puentes, pero hemos hablado muchísimo de poder, del poder que supone también el imponer
una lengua, el no considerar la diversidad lingüística, En imponer las palabras. el imponer las palabras. Yo últimamente recuerdo una maravillosa conferencia de Julio Cortázar en un foro de derechos humanos argentinos que se tuvo que celebrar en Madrid porque en Buenos Aires estaba la dictadura, sobre el valor de las palabras. Y él decía, lo primero que aprendemos los escritores es a saber que las palabras se cansan y pueden ser manipuladas. Y hablaba del modo en el que el nazismo había definido y redefinido palabras como patria, como raza, como identidad, para justificar después el genocidio que hicieron. Y decía Julio Cortázar, y eso que los nazis no tenían a mano la televisión, porque ahora Videla mete las palabras a través de la televisión y juega con las conciencias a través de las palabras. Y yo siempre pienso, si don Julio supiera lo que son las redes sociales, la televisión le parecería un juego. Pero estamos hablando de lo que cabe en las palabras. La palabra libertad. La gran construcción del pensamiento progresista y democrático para respetar la opinión del otro y generar un marco de convivencia donde se puedan respetar los sentimientos y las conciencias privadas. En la cultura en la que estamos viviendo, hoy la palabra libertad empieza a ser la ley del más fuerte. Libertad para ganar el máximo dinero posible, libertad para no pagar impuestos, libertad para hacer lo que te dé la gana, porque no hay ni derecho nacional ni derecho internacional que pueda limitar la esperanza de convivencia en el respeto al otro. Pero es que hablas de la palabra igualdad. ¿Y qué es la palabra igualdad? Pues se intentaba convivir en una justicia social, de valores equilibrados, y ahora, en cuanto te descuidas, convierten los defensores de la igualdad en hegemonía y en homogeneización. Y se impone un supremacismo donde la identidad del más fuerte quiere homogeneizar todos los demás, y eso hace que la diversidad entre en una dinámica que pierde la ilusión de la convivencia común, la ilusión de lo común, y lo que genera son muchas minorías enfrentadas las unas a las otras, porque la diversidad parece que no es el respeto de convivencia donde todos nos respetamos, sino unas víctimas de otras víctimas bajo un supremacismo que quiere homogeneizarlo todo. Quiero decirte que es que estamos viviendo en un tiempo donde hay que tomarse en serio reflexiones sobre el lenguaje y sobre la manipulación del lenguaje y sobre el intento de legitimar identidades cerradas a través de imponer un vocabulario que acabe con los valores de los derechos humanos. O sea que yo, estos lenguajes a mí me parecen, estas discusiones a mí me parecen muy necesarias y son la base de la literatura. ¿No te parece paradójico que con las mismas palabras existan los totalitarismos de derecha y de izquierda, que usen exactamente las mismas y que la finalidad sea el poder, sí, aplastar, y que la poesía y la literatura sea lo primero que desaparece en los regímenes totalitarios? Claro, porque la poesía es el espacio donde la palabra significa esto y cualquier otra cosa, y lo que sea, es el ejercicio de la máxima libertad y redefinición de las palabras. Parece que lo que dice hay un ejemplo clarísimo. Lo que ha hecho la dictadura de Ortega a la hora de derivar en Nicaragua a la revolución sandinista al totalitarismo es cancelar la Academia de la Lengua Española de Nicaragua. Sí. Todo Hablamos Charallo con la habéis de... sacado dos temas y tomamos primero uno, iba a decir cogemos primero uno y luego otro, pero bueno, No, ya tomamos que- primero uno y luego otro. Ya fue. El de la censura. En España estamos viviendo en determinados espacios, en determinados territorios políticos, una merma de libertad de expresión, sea por las palabras o el mensaje que se traslada o bien sea por la lengua en la que se utiliza. Y está sucediendo en otros muchos sitios. Estaba viendo aquí en Estados Unidos la cantidad de libros que parecen
que no tienen ningún problema ni a priori ningún peligro, que están prohibidos. Es un peligro de nuestras libertades básicas y volvemos a lo que decía Luis, ¿no? Ya no importa en la lengua en la que te sientas identificado o te comuniques, sino qué estás intentando contar, ¿no? Que sea al final el lector, el ciudadano, el que elija. Ese sería uno de los problemas al que nos enfrentamos ahora y que precisamente no establece puentes, sino que los dinamita. Pero estamos hablando de la imposición de un poder desde los gobiernos como si fuera la única forma de censurar al lenguaje. Y hay otras censuras que son tan o más perversas y de las que no nos percatamos, por ejemplo la del mercado. ¿Sí? Si sometemos toda la literatura, y aquí estoy entendiendo poiesis como algo muy amplio, creación, no estoy hablando de un género, estoy hablando de todos, pero de un uso particular de la lengua para expresar algo. Si hablamos de que el mercado solamente se ocupa de los libros que se venden, entonces las palabras se venden. Si confundimos literatura con autoayuda o con cualquier otra forma de imposición de una idea, entonces también estamos frente a la censura. Si hablamos solamente de lo que ocurre en redes sociales como quien tiene más likes, y esa es la máxima aspiración a ser gustado, estamos hablando también de una dictadura, de una censura. Por supuesto que la otra es tan obvia que ni siquiera me voy a referir a ella, pero sí a cuando desde los gobiernos aparentemente abiertos hay la imposición de lo que se debe decir o lo que se debe escribir o cómo se debe usar el lenguaje, de manera que son los propios usuarios quienes se censuran. Es decir, también la autocensura es un drama de nuestro tiempo. La censura en mi país, por ejemplo, a los periodistas, si hay el número que hay de muertos por ejercer el periodismo, pues es evidente que detrás hay una forma de censura de grupos, no necesariamente el poder de los gobiernos, aunque también, ¿no? Entonces, la censura y la autocensura es un campo muy grande, muy peligroso, y en este momento me parece a mí que muy presente, que hay que tener alerta sobre eso. Sí. Y planteáis cosas que tienen mucho interés en la reflexión del mundo en el que vivimos. Desde luego, la censura, para quien ha vivido en una dictadura, y yo me eduqué en una dictadura, empieza por el poder de alguien a negarle al otro la palabra. Eso es un modo de censura. Pero después hay otras muchas censuras en juego que tienen que ver con lo que plantea Rosa. Estamos viviendo en una época que está creando en muchas situaciones para que la gente diga lo que piensa sin pensar lo que dice. El tiempo está tan mercantilizado en un instante de usar y tirar que hay mucha gente que se cree los bulos y se lanzan bulos y la gente se lo cree porque además a veces la verdad, y eso tiene que ver la literatura, está llena de matices y suele negociar con el conflicto, y sin embargo una mentira bien preparada no tiene matices ninguno, está para que piques el anzuelo y te la creas, ¿no? Y la gente responde y se cree que es muy sincera repitiendo una mentira y confunde espontaneidad con verdad, y no es así, porque la mentira genera unos códigos de espontaneidad en el mundo que vivimos muy grandes. Ese es un problema serio a la hora de reflexionar sobre la libertad, y por eso también pues la educación se degrada, se confunde cultura con entretenimiento y se evita que haya gente con conciencia para pensar lo que dice antes de decir lo que piensa. Eso por una parte. Y por otra parte, y eso lo planteabas tú también, una cosa que a mí me preocupa, tenemos una serie de valores que creo que merecen la pena. Para mí son los valores de la democracia y los derechos humanos, que creo que merecen la pena, y eso tiene que ver con la libertad, con la igualdad, con la fraternidad. Y cuando esos valores se manipulan y se corrompen,
se le dan muchas armas al enemigo. Es decir, si de pronto un señor que habla en nombre de una revolución socialista se convierte en un estalinista y en un criminal, pues le da muchas armas al que no quiere igualdad ninguna porque quiere la ley del más fuerte. Y parece que o la autoridad de la selva o que no haya Estado. Y eso ocurre también con las mejores banderas que muchas veces generan discursos que se pervierten y acaban favoreciendo al enemigo. En España, por ejemplo, hay algunas dinámicas que están poniendo en peligro un sentimiento feminista, militante muy fuerte, porque utilizan pues una cancelación, esto no se puede publicar porque no es políticamente correcto. Y inmediatamente hay miles y miles y miles de personas que en nombre de la libertad dicen que el feminismo es una barbarie y se manchan las bellas banderas. Y por volver a la autocensura, fíjate que ahora con las redes sociales, además hay muchos espacios organizados de la extrema derecha para crear insultos, mentiras, bulos. Si de pronto se está intentando imponer una ley en contra de la violencia machista, pues sale una actriz apoyando la ley en contra de la violencia machista y al día siguiente hay miles y miles y miles y miles de insultos en las redes sociales y entonces las actrices dicen, uy, si yo opino, a lo mejor genero antipatía y a mí no me contratan y entonces hay mucha gente que está volviendo a morderse la lengua cuando, o eso ocurría antes con la dictadura, cuando los escritores se autocensuraban porque sabía que si no, no le publicaban el libro. Pero es que ahora hay mucha gente que se está autocensurando para no caer en la antipatía de las redes sociales que insultan. De manera que todas estas cosas están muy bien hablarlas para defender la valentía, la inteligencia y la conciencia de la cultura. La cultura woke, la acabas de mencionar, otra de las formas más fuertes de censura. Lo que es políticamente correcto. Por supuesto, al comunicarnos en la vida cotidiana, sabemos ahora que hay taras del pasado que no se deben repetir y que están marcadas en la lengua. ¿Ni quién lo va a negar? Pero si en la literatura tú impones la censura y cambias el texto de autores que escribieron como escribieron en su tiempo, que responden a ese tiempo, estás imponiendo formas de censura que son perversas, estás permitiendo el texto, ¿no? Hablaste de la cultura woke, hablaste de la posverdad, las mentiras repetidas, aún con el lenguaje más correcto y las peores intenciones, sí, por supuesto, y el feminismo. En mi país acaba de elegirse por primera vez a una mujer como presidenta. No saben el revuelo que ha originado el hecho de que ella se diga presidenta y se use la A al final, ¿no? Pero hay una intención, por supuesto las palabras siempre tienen una intención. Y México pues es, como sabemos, el lugar donde se originan los machos a través del cine mexicano de la época de oro. ¿Cómo no se iban a levantar contra la A, ¿no? Y no contra el hecho de que sea mujer, después como que han matizado, hay algunos actores que han agredido, siempre por razones que tienen que ver con el cuerpo, esto es algo interesante. Le han llamado ama de casa, por ejemplo, ¿no? Como si esto fuera algo peyorativo, pero sobre todo lo que más agrede es la letra A. Esa está causando ronchas. Es interesante ver los movimientos que quieren censurarla y a los que quieren rescatarla. Y cuando decimos que el idioma es de los hablantes, nos comprometemos a transformar la sociedad para que las palabras sean cada vez más partidarias de los valores más justos. Todo ese debate se planteó cuando llegó a la presidencia del Reino Unido Margaret Thatcher. Empezó llamándose el presidente Margaret Thatcher.
después la presidenta Margaret Thatcher. Al final se acabó imponiendo la presidenta Margaret Thatcher, que seguro que va a pasar en México por mucho cavernícola que haya. Bueno, pero hagamos una distinción, ya que pasaron algunos años como de la estoy hablando época. de los cavernícolas españoles, estoy hablando de los cavernícolas españoles. No, pero fíjate. cavernícolísimas. Pero no, yo me refiero a que ya pasaron algunos años de la época Thatcher y Reagan, muy bien, ya se avanzó. Entonces ya no habrá necesidad de que diga la dama de hierro, que se autonombre de esa manera, que apela a la espada, ¿no? Pero yo lo que quiero decir es que el lenguaje no solo no es inocente, sino que en una sola letra se puede reflejar toda la cultura patriarcal. Sí. Por hablar de literatura, y por hablar de amores que matan, de alta infidelidad, de radicales libres, o por hablar de mi poesía. Yo hablaba antes de la democracia de Federico García Lorca, de la libertad. Cuando yo empecé a escribir la transición a la democracia, por ejemplo, mi madre, si quería trabajar, tenía que pedirle permiso a mi padre. Si quería abrirse una cuenta en el banco, tenía que pedirle permiso a mi padre. Y cuando tuvo hijos, tuvo que dejar de trabajar porque tenía que cuidar la casa y los hijos, y su tarea era lo privado y no lo público. Y se dedicó a criar hijos. Cuando yo pregunto qué caben las palabras y los escritores nos preguntamos qué caben las palabras, yo empecé a escribir preguntándome en la España que quería transformar que la democracia no era votar cada 4 años, era transformar una educación sentimental donde cuando yo dijera te quiero o dijera soy hombre, estuviese diciendo algo distinto a lo que decía mi padre cuando decía soy hombre o cuando decía te quiero. Y hubo algún compañero de militancia política que a mí me llamaba pequeño burgués porque escribía poemas de amor y había que apoyar la huelga general. Y la literatura lo que te enseña es a vivir la historia por dentro, en la experiencia humana, y saber lo histórico que es la manera en la que dices te quiero, y que tan comprometido es escribir un poema de amor o una narración donde está en juego la vida de una mujer determinada, que estar hablando de las próximas elecciones, por ejemplo. Sin duda. Y la historia que cuentas de tu madre, con todo que somos pues casi coetáneos, tiene que ver desde luego con la dictadura en España, con los valores que esta transmitía. Nosotros, por estar más cerca de Estados Unidos, es decir, México, de Estados Unidos, y de vivir la cultura del rock de alguna manera, la contracultura, todos estos otros valores, hacen que las mujeres vivan de un modo distinto que como estaban viviendo en España, ¿no? ¿Sí? Mi madre se va en una Harley Davidson, abrazada de la cintura de su amante, y la tuya cría a todos los hijos y se queda sin trabajar. Nos dicen que nos quedan 5 minutos, aunque tendríamos aquí para estar 5 horas. Y a mí me gustaría volver al principio de todo, a los puentes que se tienden con las obras que escribís, pero también con los puestos institucionales que ocupáis en este momento. Ferias como esta Feria del Libro, creo que tienden puentes, pero también la tarea que hacéis en el Instituto Cervantes o en la UNAM. Contadme qué tarea. Mira, la UNAM, como dije al principio, tiene 12 sedes fuera del país, dedicadas a la lengua, pero también a la cultura, a todas las expresiones de la cultura. Y en Cultura UNAM, por ahí está Julia Santibáñez, que lleva literatura, pues llevamos varias ferias de libro y ferias que son únicas, como la Fiesta del Libro y la Rosa, porque es literatura y cine, literatura y teatro, literatura y artes plásticas en un lugar maravilloso que es el Centro Cultural Universitario, pero tenemos Filuni dedicada al libro académico y tenemos 3 orquestas, bueno, ya me las adjudiqué, no estoy de paso, tengo conciencia y no lo busqué. Pero mientras esto ocurre,
no sé el caso de Luis, imagino que será el mismo, lo veo como una inmensa oportunidad para difundir la cultura, para apoyarla en todas sus distintas manifestaciones, a todos los niveles, llevarla a donde se pueda, y desde luego más allá de la universidad, que simplemente en la UNAM son 360,000 estudiantes, pero mucho más allá de esas fronteras, porque estoy convencida de que la cultura no es, por supuesto, algo ornamental, no es algo de lo que podamos prescindir. A mí me ha salvado literalmente, y sé que a quien la toque, así como un amuleto, lo va a salvar, la va a salvar, que es el regalo más maravilloso en una vida corta, y que la lengua es la parte fundamental de la cultura, ¿no? Si estuviera aquí el director de música diría que los lenguajes, y tendría toda la razón. Pero la lengua, este discurso doblemente articulado, es la herramienta para transmitir los valores, el conocimiento, el espíritu crítico, todo lo que es la universidad y todo lo que, aquello en lo que yo creo. Luis. El Instituto Cervantes se fundó en 1991, mucho después que el Goethe, que el British Council, que el Dante Alighieri, que la Alianza Francesa, porque era incompatible con la dictadura. Y hubo que esperar a que la democracia estuviese consolidada. Y el espíritu del Instituto Cervantes es trabajar por la cultura en español. Es decir, que la colaboración con toda la comunidad latinoamericana es fundamental. El trabajo de colaboración con la UNAM es muy fuerte, con la UBA es muy fuerte también en Argentina, con el Caro y Cuervo, con el Inca Garcilaso, y a mí me parece muy importante, lo repito siempre, que el divulgar un idioma es mucho más que divulgar un vocabulario, es un conjunto de valores, y que si esos valores sirven para internacionalizar nuestra manera de vivir y de ser, pues solo es posible a través de una conciencia de comunidad donde no haya centros, sino haya 500 millones de hablantes nativos de español que tienen el derecho a luchar por un mundo que no sea homogeneizado por una sola cultura, sino donde se defienda la diversidad y las distintas perspectivas. Y yo creo que ese es el trabajo un poco que está en la base del Instituto Cervantes, que es inseparable de la reivindicación de la cultura, del arte, de la música, como parte de una conciencia humana. Como estamos hablando de lenguas, estoy recordando una reflexión, lo que se comunica, lo que no se comunica, las distintas maneras de comunicación, la inteligencia artificial, no sé qué, no sé cuánto. A mí hay una frase de Bertrand Russell que me parece estupenda. En un momento determinado estaban hablando sobre la comunicación de los animales y él dijo, sí, desde luego los animales se comunican entre sí, pero yo no he oído todavía a un perro que le diga a otro perro, mi padre era pobre pero honrado. En las palabras y en todo lo que cabe en las palabras nos jugamos la condición de la dignidad humana y de los vínculos de comunidad que podemos tender para defender la dignidad humana. Y en ese sentido, a mí me parece que reivindicar la cultura pasa, y reivindicar la utilidad de la cultura pasa por defender el alma del ser humano. Yo creo que la ciencia es importantísima, y qué cretinos los que se meten con la ciencia. Después de pasar una pandemia, qué cretinos los que se meten con la ciencia. Los que se meten con la técnica también son muy cretinos. Tú y yo tuvimos que hacer nuestras tesis doctorales en una máquina de escribir porque todavía no existía el ordenador. Olivetti Letera. Y cuando uno quería cambiar una palabra tenía que escribir el folio entero. Qué cretino el que se mete con la técnica. Pero mucho cuidado con el que se mete con las humanidades y la cultura, porque ese lo que quiere es que la técnica y la ciencia trabajen para el negocio y no para la dignidad del ser humano.